Momento Guitarra, episodio 34. Bienvenido, bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las 6 cuerdas. Me presento, yo soy Pablo Romero Luis y hoy tenemos un podcast muy especial, lo digo siempre, pero es que hoy es de verdad muy especial porque estamos en el entorno de la Sierra del Guadarrama. Además estamos en el segundo encuentro Momento Guitarra, que Momento Guitarra, por si acaso no lo sabes, es mi escuela online. Están aquí muchos de mis alumnos y además tenemos una invitada especial, Silvia Merino, que ahora le voy a dejar a ella que hable. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la guitarra como herramienta para sobrellevar, para decirlo así con palabras llanas, esos momentos de bajón. No ha sido una, ni dos, ni tres las veces que yo me he encerrado en casa en momentos malos, he apagado la luz y simplemente he disfrutado de timbres, acordes, armonías y la compañía de compositores de otras épocas. Así que, si te interesa el podcast, que ya te digo yo que te interesa, afina, que empezamos. Bueno, Silvia, encantado de tenerte aquí. Igualmente. Buenos días. Buenos días, encantada estoy yo de estar aquí. Para mí es un placer aprender y ver también con vosotros. Antes, en la introducción del podcast, simplemente he dicho tu nombre, así que te dejo que te presentes. ¿Cómo te describes? Pues lo que haces. Yo soy Silvia Merino, como has dicho, soy psicóloga clínica, trabajo en sesiones individuales, también hago pequeños grupos y en un futuro algún retiro también. Y nada, como he dicho, soy psicóloga clínica y tengo una especialización en psicoterapia integradora. Y bueno, para los que no conozcáis qué es la psicoterapia integradora, pues como que cogemos de varias corrientes y trabajamos focalizados en la persona, bueno, no tanto en el síntoma, pero el síntoma como algo que es lo que da la cara, y de ahí pues vamos a explorar un poquito qué es lo que sucede para poder mejorar. Es muy resumido esto, pero más o menos. Estarán pensando los que están escuchando, los que están viendo esto, o incluso los que están aquí en esta sala, psicología, guitarra, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ¿podemos aprender algo de la psicología si estamos aprendiendo a tocar un instrumento? Totalmente, sí. De hecho, antes has dicho guitarra terapia, sí. Y existe la musicoterapia y es una herramienta súper potente. Al final la música conecta mucho con el mundo emocional, y las emociones y la psicología, bueno, pues al final la psicología con lo que trabajamos es con el mundo emocional y va totalmente relacionado. Estamos ahora mismo en el entorno, como decía, de un encuentro de alumnos que llevamos aquí un fin de semana. Estamos compartiendo vivencias y también todos saben que hay un momento en el que se les va a invitar a tocar en un pequeño escenario, ¿no? Y pues hay nervios, hemos trabajado distintas cosas. Algunas de ellas pues tienen mucho que ver con esta parte psicológica, ¿no? Más de lo que pensamos muchas veces, porque no es solo aprender técnicamente a tocar instrumentos, sino enfrentarse a muchísimas más cosas. Me imagino que esos nervios, no sé si me equivoco, esos nervios se alimentan de pensamientos, puede ser por exigencia, juicios que vamos teniendo. Entonces, claro, al final eso, si ya de por sí cualquier cosa nueva que hagamos o cualquier exposición genera nervios, pues si además lo alimentamos con esas voces, pues podemos bloquearnos, podemos equivocarnos, que tampoco pasa nada, simplemente ver cómo funcionan las voces internas y cómo nos afectan. Vale, y me interesa muchísimo todo el tema, pero siempre me gusta como bajar las cosas a tierra. Entonces, ¿puede mira, te voy a preguntar así, en lugar de la psicología, te voy a decir, ¿puede la guitarra como instrumento, como herramienta, ayudarnos en la parte emocional, personalmente? Totalmente. De muchas formas. Voy a enumerar algunas que se me vienen a la cabeza, pero el momento guitarra, como es momento guitarra, es aquí y ahora. Entonces,
es una forma de estar conectado con el presente, con uno mismo, con el instrumento y con simplemente sentir, ¿no? No toco ningún instrumento, ¿vale? Pero me imagino, ¿no? Como el sentir el tacto, el oído, lo emocional, ¿no? Que voy sintiendo mientras estoy tocando. Entonces, estar en el aquí y ahora es de las cosas más terapéuticas que hay. De hecho, es de lo que más trabajamos en terapia y muchas veces cuesta muchísimo. Y creo que con un instrumento y con la música en general se consigue. Además, momento guitarra, totalmente. Y has dicho que tú no tocas un instrumento, pero que seguro que lo que se puede hacer con un instrumento, o tú personalmente o con algún paciente, lo has trabajado, ¿no? ¿Puedes dar algún ejemplo? Sí, bueno, puedo dar dos. De hecho, fíjate, venía pensando que hace unas semanas una chica empezó a tocar, en este caso la batería, y lo usaba muchísimo para la gestión de la rabia. El sacar la rabia, las emociones. Luego eso servía y era muy útil sus clases de batería para trabajar cositas que iban apareciendo de su vida y de su mundo interno en terapia. Y luego yo también tengo mi experiencia personal, ¿no? con mi terapia, una vez que fui muy nerviosa y me acuerdo que dijo, túmbate, y me puso una, bueno, no sé qué era, pero una canción o una melodía, ¿no? Y era guitarra, y creo recordar que era guitarra y piano, y me hizo mantener la respiración, ¿no? Conectando el sonido, las cuerdas, las notas con mi respiración, solamente focalizada en eso. Y eso ayuda muchísimo a reducir, porque también estás en el momento presente y además con tu respiración. Entonces, bueno, son dos ejemplos, pero hay muchos, realmente. Y ahora, mira, por tratar este tema y luego otro, y luego juntarlos, que a mí me gusta hacer mucho eso, te preguntaría, ¿qué haces o qué recomiendas hacer en general para esos momentos de desánimo? Que, por ejemplo, yo hace unos meses he pasado una época así mala, personal, que luego afecta a lo profesional y a todo. Y sigues haciendo las cosas que tienes que hacer, pero claro, llega el momento de estar solo a lo mejor, contigo mismo. Y yo a veces uso la guitarra sin saber muy bien cómo. ¿Cómo lo trabajas tú? Pues ahí es una forma de expresión emocional. Yo lo que normalmente recomiendo es que se saque de alguna forma, y muchas veces recomiendo la escritura, escribir, y un instrumento es sacar, es crear. Entonces es conectar incluso con la emoción que cada uno tenga en el momento y tocar. O sea, no sé si improvisar, ¿no? Se puede decir, y dejar que el cuerpo y el instrumento se puedan unir en el sacar, y creo que eso puede ayudar mucho a la gestión emocional. Sacar fuera, de la manera en la que sea, y creando, eso de verdad es muy terapéutico. Y mira, te iba a decir que existe como una idea como muy romantizada quizás de que como que eso, todos los que tocan instrumentos es como fácil sacarlo. O sea, ya sé que sabes que no es fácil, además, conoces un poquito, pero lo digo por el imaginario general. Se piensa que eso es como fácil, y además también cuando estamos aprendiendo un instrumento tenemos una parte de como trabajo, ¿no? Y quizás pues ponernos un poquito de nuestra parte, o sea que no es todo fluir y como alegría, hay pues partes duras también a veces, pero para el momento concreto de expresar emociones yo sí que recomiendo personalmente olvidar esa parte de trabajo y centrarte, ¿no? Esto es difícil, pero lo quería recalcar, pero está muy hilado. Sí, y de hecho olvidar la técnica totalmente, y es lo que he dicho, ¿no? Incluso cerrar los ojos hace que conectemos mucho más con los sentidos, con nuestro interior, y dejarse llevar, y seguramente aparezcan juicios o vocecitas internas. Ahí es como arranca, da igual cómo, arranca. Y por ejemplo con el tema de escribir hay personas que dicen, no, es que no sé por dónde empezar, digo, palabras sueltas, palabras que se te vengan a la cabeza. Pues con la guitarra igual, toca la cuerda, acaricia la guitarra, y de ahí, y de ahí ya deja que esa conexión de tu cuerpo, ¿no? y la mano y el instrumento pues fluya, pero fuera técnicas. Antes, cuando estábamos aquí sentados probando los micrófonos, has dicho dos palabras que digo, voy a tirar del hilo ahora. Y han sido diálogo interno. Sí. Porque cuando estás con la guitarra, al final estás contigo y estás diciéndote cosas. Ay, esa nota.
¿por qué ha sonado mal? Estás desafinada, ¿no? Totalmente. El diálogo interno es lo que decía antes, que alimenta muchas veces los juicios, nuestras exigencias, nuestro exceso de, por ejemplo, perfeccionismo, nuestra inseguridad. El diálogo interno se crea desde que se va creando, porque también se va cambiando, desde que nacemos, y se crea normalmente en nuestro primer entorno, que es la familia, y bueno, pues hay veces que es más amplio, ¿no? Entonces, en ese momento incluso que hablábamos anteriormente, donde yo simplemente dejo la técnica de lado, seguramente, y en función de cada tendencia de cada uno, aparezcan nuestras conversaciones internas, y lo dicho, en función de la historia vital de cada uno, pues van a aparecer, pues a lo mejor, pues eso, con más exigencia, más permisivo, con más inseguridad, con más miedo, en función de lo que hayamos vivido. Y bueno, del diálogo interno podríamos hablar un montón también, pero... Ahora va a haber un momento para preguntas y aunque antes te quería decir un poquito más sobre esto. ¿Tienes alguna técnica o alguna recomendación? Porque yo siempre que voy a escuchar a una charla busco inspiración, ¿no? Pero muchas veces digo, quiero que me digan algo concreto que cuando vaya a casa pueda hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora he tenido un día regular. Bueno, en realidad ha sido un día maravilloso que estoy aquí, pero vamos a pensarlo, ¿no? Llego a casa, estoy cansado, digo, vea, un momento para mí, cojo la guitarra y digo, vale, voy a tocar alguna cosa, pero me han dicho que esto está bien, pero ¿qué pienso? O sea, ¿de dónde? A mí, la idea de también imaginarme a mí en otras épocas me ayuda a sacar historias, ¿no? ¿Algo que me recomiendes? ¿En otras épocas? Sí, o sea, cuando yo era pequeño, cuando yo era adolescente. Vale, aquí, bueno, es que depende. Más que irme, fíjate, en este caso a otras épocas, en ese momento donde hemos tenido a lo mejor un día duro, yo lo que recomiendo es tratarse con mucho amor. Y bueno, aquí sí que, fíjate, hablando de esto voy a coger lo de otras épocas. Normalmente nosotros, a nosotros mismos nos tratamos con muchísima más dureza que tratamos al de al lado, a nuestros hijos, hermanos, padres, nietos, lo que sea, ¿no? Entonces aquí otra de las cosas que pueden resultar útiles es imaginarnos a nuestro niño interior o imaginar, simplemente externalizar, ¿no? Lo que yo estoy diciendo, esto se lo diría a alguien a quien quiero, se lo diría de esta forma. Entonces ahí es replantear un poquito y quizás escribir, ¿no? El cómo se lo diría a alguien a quien quiero. Y cómo le diría, oye, pues puedes aprender más despacio, o una crítica constructiva, le diría, lo estás haciendo fatal, no tienes ni idea, o le diría, oye, mira, quizás si vamos por ahí, o quizás si te ves este vídeo, o que... Entonces, escribir eso y luego leerlo, y a poder ser en un espejo, por ejemplo, hace que nos ayude, por ejemplo, a cambiar este diálogo. Pero vamos, es una de las también tantas cosas que se puede hacer. Hoy quiero como sacar algunos temas y poner algunas cosas sobre la mesa. Eso que has dicho me parece súper importante, súper interesante, porque es verdad que a veces, si pensamos, esta crítica que me estoy haciendo ahora, en lugar de decírmela a mí, se la digo a mi yo niño, ¿se la dirías o no se la dirías? ¿Cómo se la dirías? ¿No? Y cambia un montón la historia. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, también otra cosa interesante es mirar a nuestro niño y a veces escoger una fotografía, vídeos, y mirar y conectar con ese niño y esa niña y decir, ¿realmente te quiero tratar así? Porque ese niño y esa niña está dentro de vosotros y de vosotras. Entonces, os animo a que podáis mirar a vuestros niños y niñas y aprendáis a hablarles quizás de una forma en la que pues, a lo mejor nos pudieron hablar en su momento. Pero vosotros como adultos sí podéis cambiar eso ahora. Muy bien, pues yo creo que es un momento ideal para seguir hablando de encuentro entre música y psicología y otras cuestiones. Voy a preguntar al público a ver si tiene alguna pregunta. Puede venir aquí y también hacer una pregunta, o también está abierto el teléfono para recibir llamadas. Sí, hola, ¿qué tal? Yo te quería hacer una pregunta porque has hablado, le has dado mucha importancia al diálogo interno. Ahora estás diciendo hablar contigo mismo de la manera como sabes hablar a los demás o quieres hablar a los demás, o incluso con tú. O sea, siempre la terapia es convertirlo todo en diálogo, hablarle al espejo, hablar delante de mí,
Y yo personalmente, cuando intento trabajar cuando intento controlar mis emociones o controlar mis sentimientos, intento no pensar, intento no convertirlo en palabras, ¿no? O sea, intento tener un silencio mental que no pueda convertir en diálogo, ¿no? Y eso me calma. Entonces yo pregunto si es más eficaz trabajar con el lenguaje, o sea, con el pensamiento, el sentimiento convertido en pensamiento, o el sentimiento de manera pura, ¿no? Como si fuera soy todo sentimiento que tengo en la piel. Las dos cosas. Me he centrado y nos hemos centrado en hablar del diálogo porque al final, sobre todo, bueno, pues el pensamiento va de nuestra mano, o sea, en todo lo que hagamos va nuestro diálogo interno, pero por supuestísimo que ser capaz de frenar eso y conectar con el sentir es maravilloso, de hecho es fantástico. Muchas veces yo, por ejemplo, en las sesiones utilizo el vamos a salir de la palabra y dinámicas y conectar con el cuerpo. Yo trabajo mucho con el cuerpo y es igual. Y luego esto va en función de lo que necesite cada persona. Si, por ejemplo, somos personas con mucho ruido mental, el trabajo está más caminar hacia el sentir, y si somos personas donde estamos con mucha facilidad de sentir, ¿no? Y muy conectadas y nos cuesta salir del bucle del sentir, el camino es hacia más el pensar. O sea, en función de cada persona, pues es ir por un sitio o por otro. Gracias. Gracias a ti. Hola, Silvia. Hola. Yo sé que la respuesta puede ser compleja, ¿no? O sea, tenemos claro que la herramienta y la música puede ser la guitarra y la música puede ser una herramienta positiva. Pero, ¿cómo actuar dependiendo de la situación, cuál sea el origen de la situación? O sea, si hablamos del pasado, del presente o del futuro, es decir, de la depresión, el estrés o la ansiedad. Porque, bueno, entiendo que no debemos afrontarlo igual si tengo un proceso ansioso o si estoy estresado ese día por alguna situación o vengo del pasado porque, bueno, mi pasado pues no merece la pena vivirlo o revivirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos actuar? En trazos gruesos, evidentemente. Porque... En cada momento. Sí. Sí, y de hecho, por un lado lo que me sale decirte es que el momento guitarra o la guitarra es un instrumento que ayuda mucho a la gestión emocional, pero no es... quizás sea un soporte, pero no, pues a lo mejor no me hace salir de una depresión o no me hace tener menos ataques de pánico, por ejemplo. O sea, y hay un trabajo también ir de la mano de algo más terapéutico o lo que a cada uno considere, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería como trabajarlo de la mano, como esta chica, ¿no? con la que comentaba antes de la batería. Pues yo utilizo lo que ella hace, que es un bastón súper potente, y mientras vamos trabajando las cositas con las que ella conecta, en este caso del pasado, ¿vale? Entonces esto sería un poco cómo yo combinaría las dos partes. En cuanto al momento donde hablaba antes, ¿no? De esa gestión emocional, creo que sí sirve para los diferentes momentos. Lo que pasa es que quizás la conexión interna sea distinta. Pues a lo mejor si estoy conectado con algo del pasado, pues más con la nostalgia, con la melancolía, ¿no? La ansiedad tiene mucho que ver con el miedo. Quizás la anticipación también tiene que ver con el miedo, ¿vale? Con la necesidad de tenerlo controlado. Entonces, en ese momento, el parar en el presente con una guitarra o con música o con el movimiento del cuerpo serviría igual para las tres, porque si es porque me estoy yendo al pasado, momento presente; si es porque me estoy yendo al futuro, momento presente. Entonces sirve. Lo que pasa es que quizás, no sé si va por ahí tu pregunta, hay veces que no gusta conectar con determinadas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que digo, que ahí ya sería ver un poco qué es lo que pasa, qué es lo que no gusta, qué es lo que hay detrás. No sé si te contesto, si te sirve o... Sí, con carácter general sí, ya sé que la respuesta era complicada. Yo, desde mi punto de vista, si yo estoy en una situación de estrés ese día, pues posiblemente la guitarra, no desde la perspectiva de utilizar la técnica, sino tocar lo que te apetezca, me puede relajar. Del pasado, pues también, entiendo que también, quizás
elegir otro tema distinto si quiero que me saque de la ansiedad y el miedo al futuro ya lo veo un poco más complicado. A lo mejor hablo desde una perspectiva personal, ¿no? Entonces ahí sí entiendo que incluso habría que elegir, estamos hablando de guitarra, oye, ten cuidado con lo que tocas o ten cuidado con lo que haces, que posiblemente potencie tu miedo a determinada cosa, ¿no? Totalmente. Y en este caso sí que yo recomendaría, insisto, no sé muy bien, y aquí a lo mejor tú puedes iluminar, ¿no? Elegir muy bien. Si yo necesito activarme, pues quizás escojo un tema, una pieza, donde mi sistema nervioso pues, se active en el buen sentido, ¿vale? Y si necesito relajarme, pues quizás voy a elegir notas o acordes o piezas que me conecten un poquito más con esa bajada, que me ablanden un poco más. Entonces, en ese sentido, por supuesto que elegir la música o lo que quieras, con lo que quieras estar en ese momento es importante. Y sí que hay como esa estrategia, ¿no? Y lo saco un poco, perdona, que de la guitarra, ¿no? Yo hay veces que en las sesiones, cuando las personas necesitan conectar con fuerza, con energía, con enfado, me meto unas sesiones de estas de bacalao, y de movimiento, y las personas se energetizan, ¿no? Y liberan además mucha ansiedad. Sin embargo, eso no lo puedo hacer con una persona que viene con un ataque de ansiedad. En ese caso haría como hizo mi terapeuta conmigo, ¿no? De túmbate, ponte la mantita, respira y escucha estas notas. No sé si esto os acerca más a... Perfecto. Gracias. Gracias a ti. A mí una cosa que me llama la atención, hola, soy Javi, es por qué, por ejemplo, yo me he encontrado en situaciones en las cuales, pues, tocando enfrente a algún desconocido o así, siempre hay alguna persona que se te acerca y te puede vertir una crítica no constructiva, sino destructiva, y yo lo que me pregunto es, ¿por qué esto es tan natural, por lo menos en la música? No sé si en la pintura o en otro tipo de artes que estén alejados de la música, no sé si es normal o si es común, perdón, pero sin embargo en otros aspectos o en otras ciencias que no sean artes, por ejemplo en mi caso yo soy ingeniero y nunca nadie me ha comparado negativamente pues con Newton o Shannon o alguno de estos. Entonces, ¿por qué ocurre con la música y no con otras ciencias? O sea, psicológicamente o desde el punto de vista del cerebro, ¿qué ocurre? Pues no sabría decirte muy bien. Lo que sí es que cuando criticamos hacia afuera, es un reflejo de lo que hay dentro. Entonces, en este caso sería pues, la persona en concreto que hace la crítica, qué le pasa o qué le estás despertando tú. Es decir, si yo veo a alguien a gusto tocar, incluso tocar equivocándose, tocar mal y disfrutarlo, ¿qué me pasa a mí con eso? Yo desde ahí es donde hago la crítica, joder, qué mal toca, o cómo se le ocurre subir esto, ¿no? Porque a mí no se me ocurriría subir eso, a mí no se me ocurriría exponerme tocando mal, porque a lo mejor tengo un exceso, por ejemplo, de perfeccionismo, o me importa mucho el qué dirán. Entonces, normalmente esa crítica es un reflejo de lo que hay dentro del que critica, más que del otro. Lo que pasa es que quien se expone toca, hace de espejo en partes internas como pues esto, ¿no? Pues si yo soy muy perfeccionista y no me lo permito, me vas a poner de espejo a él que tú sí. Entonces eso me puede enfadar, ¿no? Y pues en vez de hacerme cargo de trabajarme lo mío, digo, ¿para qué te grabas tú ese vídeo? ¿No? Entonces, no sé qué es exactamente, ¿no? Porque en el tema, bueno, de hecho, ahora hablando de esto, en el tema de las artes puede ser porque hay muchísima más libertad, muchísima más expresión, creatividad, y eso, bueno, pues quizás no nos lo permitamos tanto. No lo sé, esto se me ocurre ahora, ¿eh? Lo de la crítica sí, pero esto... A mí lo que se me ocurría es que, por ejemplo, si estás tocando alguna pieza que pueda ser conocida, pues que igual tiene algo de sentido en la mente de algunos, no en la mía particularmente, pero puedo entender que en algunas personas sea el caso, pues de comprarla con la grabación original y claro, sacar errores por un tubo, porque aquí pues somos todos aficionados, algunos con mucha gente que tiene muchísimo nivel, y yo me he quedado muy sorprendido, pero siempre hay esa, no sé, igual viene un poco de ahí, pero tampoco estoy seguro. La comparación, ¿no? Sí, con el artista original, tipo alguien que toque
pues Almoraima va a estar fastidiado, porque Paco de Lucía, pues... por ejemplo. Pero sí, muchas gracias. Muchas a gracias, ti. Javi. Por acabar este tema y enlazar con la siguiente pregunta, simplemente decir que eso es del día a día, ¿no? En el mundo del arte, quizás también en el mundo de la comunicación, ¿no? Como decíamos, cualquiera que se expone puede tener críticas y hay que trabajar en el que cada vez te afecte menos, ¿no? Viendo partes teóricas de que es espejo de otros ayuda un poco, pero tampoco es que te lo ponga facilísimo, o sea que es poco a poco y también se va haciendo callo, ¿no? Ahora tenemos una llamada telefónica, a ver. Soy Beatriz, gracias, encantada. A mí hay varias cuestiones de las que mis compañeros y tú misma habéis citado que me interpelan. Por ejemplo, lo del diálogo interno, ¿vale? Volver al niño o la niña que éramos cuando éramos pequeños, pues es una cuestión también de la propia conciencia y de la propia construcción de la memoria. Entonces, lo que éramos no es exactamente lo que creemos que éramos. Eso por una parte. Por otra parte, yo cuando intento relajarme, digamos, no sustituyo pensamientos por otros pensamientos, sino que lo utilizo es una técnica para estar en calma. Básicamente es la respiración lo que utilizo, ¿no? Entonces, cuando tú has dicho que sobre todo técnica no, cuando tocamos la guitarra, sino evacuar los sentimientos tocando cualquier cosa, es una vía, es posible, pero no es fácil, porque hay que saber cómo evacuar esos sentimientos. Sí, uno puede provocar con determinadas notas, está claro, está demostrado científicamente, o con determinadas tonalidades, provocar sentimientos, situaciones, incluso la modificación de la respiración, simplemente. Y al revés, la modificación de la respiración modifica nuestro estado general, ¿no? La presión sanguínea, en fin, muchas cosas. Pero la técnica también, a mí por lo menos me ayuda, porque no pienso en nada. La técnica me ayuda a estar en un estado, lo hago mentalmente, pero también me ayuda con la guitarra. Yo puedo ponerme a practicar técnica y me lleva a un estado. Esa es mi cuestión. Totalmente, y esto es un poco lo que respondía antes, ¿no? Que la respuesta de antes también va en función de, pues siento ese bloqueo y voy a conectar conmigo, con el cuerpo, pero cada uno tenemos nuestra manera. Entonces hay veces que pues hay personas que les resulta más fácil saliéndose, ¿no?, de la técnica, pero en este caso, como me dices tú, a ti tener una estructura te ayuda a meterte, ¿no?, a conectar mucho más. Entonces es cada uno desde donde lo necesite y desde donde se sienta realmente cómodo. Yo puedo dar ideas, pero cada persona es un mundo y viene de su mundo. Entonces, por supuesto que está fantástico esto que dices, ¿no? También a veces la estructura acoge, ¿no? y da un soporte. Y si yo tiendo a necesitar, por ejemplo, control, pues sentirme ahí arropadito y acogido, pues me dejo fluir muchísimo más que si pues estoy a la intemperie, ¿no?, con esto. Entonces, claro que sí, perfecta aportación. Me encanta la pregunta de Beatriz porque además pone en lo que tú has dicho en valor de que no hay absolutos. Mucha gente va preguntando por absolutos, que ¿qué hago para conseguir esto exactamente? Entonces, súper personal, y es verdad que la técnica para muchos en algunos momentos puede ser hasta meditativa, ¿no? Es como repetitivo y... Sí, sí. Eso es, sí. ¿Tenemos alguna pregunta más en el público? Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Silvia, un placer tenerte aquí. Este es el momento, bueno, algunos lo llaman como spam de valor, es que eso lo he oído algunas veces, pero simplemente te diría dónde te podemos encontrar, cómo te podemos seguir en las redes para seguir viendo tu trabajo, algo que quieras contar sobre ti, este es el momento, página web. Bueno, lo primero, gracias a ti y a vosotros, porque me ha encantado compartir este ratito. Y luego, ¿dónde encontrarme? Pues yo tengo un Instagram que se llama SMB Psicología y ahí es donde estoy más activa ahora. SMB Psicología, Eso para es. decir lo que quede claro. Eso es, de Silvia Merino Benito, Psicología, SMB Psicología. Y bueno, tengo una web en construcción
Y nada, y realmente poco más que añadir. Nada, pues decirte, reiterarte las gracias por venir aquí, por tratar este tema que pues a veces es peliagudo, ¿no? Todos los temas de psicología, a lo mejor por lo menos en ya mi background en mi familia, ¿no? Es siempre así como un poco tabú, ¿no? De hecho, hablar en clase, incluso de guitarra, de estos temas, a veces parece que te estás yendo un poco del tema, pero es que hay que hablarlos, que hay que ponerlo sobre la mesa, me parece siempre muy importante. Y luego cada uno, pues, que coja píldoras, que coja alguna idea y que simplemente la piense, le dé unas vueltas en la cabeza, porque de ahí pues salen otras ideas y al final, como con la guitarra, el camino es conocerse cada vez más a uno mismo para disfrutar. Totalmente. Y esto que dices al final es como dejarlo y a lo mejor en el momento presente de lo que hemos hablado aquí o lo que esté leyendo, lo que esté haciendo no me sirve, pero en un futuro o en unos días lo escucho y sí que me puede aportar algo más. Entonces es un constante camino esto y el conocerse y claro que sí. Pues muchísimas gracias. Siempre me gusta acabar todos los podcasts haciendo lo mismo, diciendo una frase que me parece importante repetir, que escribí un día haciendo el primer podcast así de forma rápida, pero que luego me gustó. Entonces te quería invitar a que la leyeras y yo te acompaño con la guitarra. Venga. Yo ya tengo la guitarra cuando quieras. Vale. Toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario, porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.